Buenas noches, hermanos. Es un gran gusto saludarlos, compartir con ustedes nuevamente este privilegio. Y vamos a preparar su Biblia, su cuaderno, su lapicero, su lápiz, su marcador, y que Dios nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Cierren sus ojos. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por esta hermosa noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de la familia pastoral, que tú a bien has tenido tu gran misericordia hacia todos nosotros de estar bien, y que tú nos has guardado nuestra entrada, nuestra salida, que tú siempre estás cuidándonos. Y en esta hermosa noche, ayúdanos a entender y a comprender de tu palabra y seguir aprendiendo, que nos abras nuestro entendimiento, que nos des esa sabiduría que nosotros necesitamos, Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermanos, en esta hermosa noche vamos a aprender respecto al reino de Dios. La naturaleza del reino de Dios comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás. Y el rumbo actual de este mundo es más que la salvación o la iglesia. Es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. Amén. Entonces aquí nos enseña que el reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. Viene al mundo con poder. No se debe tener la idea de que ese poder es material o político, sino espiritual. El reino no es una teocracia política religiosa, no es un asunto de dominio social o político sobre los reinos de este mundo. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Es el tema central de la enseñanza de Jesús y el mensaje fundamental de la iglesia fundada por él a través de sus discípulos. Como Marcos explica en su evangelio, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creced en el evangelio. Amén. Aquí nos hacen la invitación de que nos acerquemos a Dios, pero también que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, y que creamos en el Dios Todopoderoso, que creamos en su palabra. Entonces dice que el evangelio del reino de Dios en Mateo, Lucas, de igual modo registran que el mensaje de Jesús era el evangelio o buenas noticias del reino de Dios. Aun cuando Mateo se refirió al reino como el reino de los cielos. Y Pablo lo llamó una vez el reino de Cristo y de Dios. El nombre predominante de la Escritura es el reino de Dios. Amén. Veamos en Efesios, pueden abrir su Biblia. Vamos a buscar Efesios 5:5. Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen?
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso aquí, por eso dice que el nombre predominante en la escritura es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces aquí Jesús enseñó consistentemente este mismo mensaje de esperanza, evangelio. Significa buenas noticias, del reino. A lo largo de su ministerio, sus parábolas, historias con lecciones espirituales, a menudo trataron de este reino, el cual el Padre y su Hijo habían preparado antes de la existencia del hombre, en la fundación del mundo. En las parábolas del reino, Jesús explicó lo que nosotros debemos hacer para entrar en el reino y cómo serán las condiciones en ese reino. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento habían escrito de este reino por inspiración del Espíritu Santo. Después de entrenar a sus 12 discípulos, Jesús los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Después de su crucifixión y resurrección, Jesús apareció ante sus discípulos y continuó hablándoles acerca del reino de Dios. Miremos en Hechos. Hechos 1:3. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Permítanme un momento que aquí se me extravió la lectura. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. ¿Un reino literal o figurado? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Un reino un reino literal o figurado? Si bien generalmente se entiende que el mensaje que Jesús predicó era del reino de Dios, la pregunta de si este reino es literal o figurado es más complicada, ya que Jesús vino predicando que el reino se había acercado. Algunos piensan que este reino está literalmente aquí en la tierra, mediante la iglesia o figurativamente en nuestros corazones. Otros reconocen que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios y dicen que el reino no está aquí todavía. Jesús reconoció la dificultad para entender esta parte de su mensaje, por lo que lo llamó un misterio hablando a sus discípulos. Jesús dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se convierta y les sean perdonados los pecados. Veamos en Marcos, en su capítulo 4, y en el verso 11 y 12.
y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Se dan cuenta que Jesús siempre vino en todo, desde que inició su enseñanza a los discípulos, Él ha venido enseñando lo que es el reino de Dios. Entonces dice que entendieron los discípulos, que predijeron Jesús y los profetas, un estudio cuidadoso de las escrituras nos da claridad. Les repito, o sea que aquí, ¿qué predijeron Jesús y los profetas? O sea, aquí los discípulos dijeron que todo lo que los profetas anunciaron antes de la venida de Jesús y cuando Jesús vino a dar su enseñanza, que fue un estudio cuidadoso de las escrituras que nos da la claridad. O sea, así como nosotros, que estamos estudiando las escrituras, que estamos estudiando la palabra de Dios, ya nosotros tenemos ese cuidado de entender y tener esa claridad para poder enseñar a los demás. O sea que todo lo que nosotros aquí leemos, todo lo que aquí nos habla, todo lo que aquí nos enseña, lo tenemos que demostrar por nuestras actitudes, ¿verdad? No ser indiferentes, no tener preferidos, no tener ¿qué les puedo decir? Ay, que aquella persona me cae bien, pues ay, con ella me voy a juntar. No, tenemos que ser amorosos con todos, porque Jesús fue amoroso con todos. O sea, él no despreció a nadie, a ningún enfermo, a ninguno, sino que Él amó a todos y aún en estos tiempos nos ama, a pesar de cómo somos nosotros. Amén. Entonces el reino de Dios es un reino literal. Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño de una imagen de un hombre con una cabeza de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Dios reveló el significado del sueño a través de Daniel, mostrando que habría 4 imperios mundiales. La historia ha mostrado que estos fueron los imperios babilonio, medo-persa, greco-macedonio y romano. Concluyendo esta explicación, Daniel escribió: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Dios reemplazará de esta manera los gobiernos de esta tierra. El reino de Dios será establecido en la tierra cuando Jesús regrese del reino. El reino será establecido después de que Cristo regrese a la tierra. En Apocalipsis, busquemos Apocalipsis. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo.
que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces aquí declara que en el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando el reino fuese establecido, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que es muy interesante lo que nos habla del reino de Dios. De que aquí de lo que Jesús les dijo a sus discípulos, que cuando el reino fuese establecido, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, si nosotros seguimos buscando de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, imagínense qué gran privilegio estar sentados a la par de Él en un trono, ¿verdad? Y sería un gran privilegio para nosotros seguir estudiando, seguir aprendiendo más de Dios y que realmente vivamos, que hagamos esta enseñanza a nuestra vida, que realmente lo pongamos en práctica. Entonces nosotros nos preparamos para el reino al vivir de acuerdo con las reglas del reino ahora. Jesús le explicó a Nicodemo cómo puede uno entrar en el reino de Dios. Le dijo que uno debe nacer de nuevo. Este proceso empieza con el bautismo. Ya todos estamos bautizados, creo, ¿verdad? Entonces dice, el cual significa la muerte del viejo hombre pecaminoso y el principio de una nueva vida dedicada a Cristo. Amén. Entonces aquí Dios Jesús le dijo a Nicodemo de que tenía que nacer de nuevo. Pero ese nacimiento fue por el bautismo, ¿verdad? Entonces ahora miremos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso del 1 al 5. Amén, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? En él, perdón. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Entonces, si nosotros ya fuimos bautizados, ya entregamos todos nuestros pecados, entonces ya nosotros ya no tenemos que vivir como antes, ¿verdad? Ya todo esto ya murió cuando nos bautizamos, todo lo que éramos o lo que fuimos, ya poco a poco fue muriendo para que nuestra nueva vida sea más buscando de Dios, conociendo más de su palabra para irnos formándonos cada día. Amén. Esto culmina en un cambio de carne y sangre mortal a un espíritu inmortal, al regreso de Cristo. Entonces, esto es para que nos preparemos, para que nos limpiemos y para que ya estemos listos cuando Cristo regrese por su iglesia. Amén. Cuando comenzamos este proceso, nosotros somos trasladados simbólicamente al reino y nuestra ciudadanía se considera ahora como si estuviera en el cielo. Al completarse el proceso de nacer de nuevo, seremos cambiados y seres inmortales y nos convertiremos en reyes y sacerdotes, sirviendo en el reino de Dios sobre la tierra. Para una explicación más profunda, tenemos que seguir estudiando y, como les decía, tenemos para poder entender todo esto, que es el significado de nacer de nuevo. O sea que aquí ya en breve lo vimos, de que tenemos que apartarnos de todo pecado, de todo lo que hacíamos malo antes, o que todavía eso de pecado nos anda ahí puyando, que para caer en tentación tenemos que tener mucho cuidado a no volver atrás. Por eso dice que nuestra mirada tiene que seguir hacia adelante, y hacia adelante cada día. Lo de ayer fue, ayer pasó, ya lo entregamos. Si cometimos un error y nos presentamos en la noche ante Dios a pedirle perdón por lo que a Él no le agradó durante el día, Él ya nos perdonó, y cada día tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Ahora que usted sabe qué es el reino de Dios, usted necesita entender cómo obedecer el mandato de Jesús de buscar este reino y su justicia. Veamos en Mateo, capítulo 6. Amén. Capítulo 6 en su verso 33. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Si esto ustedes lo pueden subrayar, subrayenlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Nuevamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, tenemos que seguir buscando de Dios, asistiendo a la iglesia, dando de su palabra de aquellos que no conocen a Dios, y seguir adelante. No nos quedemos, porque el enemigo anda como león rugiente, viendo cómo atacarnos, cómo hacer para que no vayamos a la iglesia,
a escuchar de su palabra, a alabarle, a adorarle. Y entonces eso nos va a fortalecer nuestra vida espiritual, a no caer en tentación, a que el enemigo no esté atacándonos. Amén. Entonces su tarea consiste en aprender cuáles son las leyes de Dios y entonces empezar a vivir de acuerdo con las reglas de ese reino. Amén. Están los mandamientos. En la Biblia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso cada mañana tenemos una lectura bíblica donde Dios nos habla. A ver, hay días que es para nosotros, que la palabra es para nosotros, hay días que no es para nosotros, pero es conforme nosotros estemos, conforme nuestro corazón está, así es como la palabra entra a nuestra vida. Entonces no dejemos escuchar los audios de todos los días, porque cada día es diferente verso, es diferente la palabra en la que nos toca, ¿verdad? Entonces sigamos escuchando nuestros audios todos los días. En esto todavía estamos en Isaías, entonces tenemos que poner en práctica la palabra de Dios y que nuestras actitudes sean conforme como Dios quiere que actuemos con los demás, que seamos humildes, que seamos agradecidos con Él, ¿verdad? Entonces, cerremos nuestros ojos, vamos a darle final a este estudio y que Dios nos ayude a seguir adelante con esta enseñanza. Espero que sea de bendición para su vida y que realmente pongámoslo en práctica. Amén. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta enseñanza, por enseñarnos lo que es el reino tuyo, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros sigamos limpiándonos y que tú nos ayudes a no caer en tentación, a que tengamos un buen caminar, a que no faltemos a tu casa para alabarte, adorarte, escuchar tu palabra que tú nos das cada domingo, cada miércoles, en nuestros audios, en el servicio de damas, en los estudios, en todo, Padre Santo. Que tú nos des esa guianza, que tú nos cuides, Padre bendito, y que tú nos pongas esa semilla del saber, de seguir adelante en tu enseñanza, de seguir escuchando tus audios cada día, en cada mañana, Padre amado, para que sigamos aprendiendo más de ti, Padre Santo, y que tú nos tengas sostenidos de tu mano, Padre Santo, que no nos sueltes, Padre amado, que tú nos cuides, que tú nos guardes, Padre bendito, en todo lo que nosotros realizamos, Padre de gloria. Cuida a la familia pastoral, bendícelos, Padre Santo, a cada uno de ellos, Señor, a toda su familia, Padre bendito, a todos los miembros de Tierra de Gosén, Señor Dios de gloria, que tú los guardes, que tú pongas ese deseo de seguir buscándote, Padre Santo, que no se duerman, Padre bendito, levántelos, Padre Santo, porque solo tú lo puedes hacer, Padre amado. También por todos los jóvenes, por todos los niños, por todas las señoritas, por todos los ministerios de Tierra de Gosén, Padre Santo, que tú nos levantes, que tú estés siempre con nosotros, Padre amado, que no nos dejes caer, Padre bendito, que nuestra mirada sea hacia ti, Señor, no al humano, Padre Santo. Yo en esta hermosa noche pido por mi familia, Señor, por mis hijos, que tú los levantes, que tú pongas ese deseo de seguir en tu caminar, Padre Santo, que tú estés con ellos, Señor, con mis nietos, con mis nueras, Padre bendito,
tú, Señor Dios de gloria, levantes a cada familia, Señor Dios, que tú levantes a tierra de Gosén, Padre Santo, porque muchos se están durmiendo, Señor Dios de gloria, y tú sabes que ese es mi mayor anhelo, que todas las familias estén unidas, que todos te busquen, Padre Santo, que, que su mirada esté hacia ti, Señor, y no en el mundo, Padre amado. Levántalos, Padre Santo, levántanos a todos, Señor Dios de gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Feliz noche, hermanos. Bendiciones.